para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, qué gusto me da verles este día viernes de estudio bíblico, cerrando la semana. Vamos a buscar en la Biblia una porción de las Escrituras en el libro de Marcos capítulo 4. Estaremos viendo las parábolas del sembrador y quiero hablar un poco acerca del sembrador, así es el título de la meditación de esta ocasión, el sembrador. Vamos a ver en esta ocasión, hermanas y hermanos, de una forma magistral de cómo Jesús explica cómo es la evangelización y el resultado que está garantizado. Marcos capítulo 4, es del 1 al 34, pero vamos a leer del 26 al 29. Cuando usted lo encuentre, dígame un fuerte amén. Mientras algunos están buscándolo, le damos la bienvenida a los hermanos que están alrededor del mundo, allá en El Salvador. Tenemos un grupo de hermanos que se conectan con nosotros martes, viernes y domingo, y también en Nicaragua está nuestro hermano Salvador Cuellar, en Colombia, en Honduras, en Guatemala, en México, en todo Estados Unidos de Norteamérica. En El Salvador tenemos en diferentes lugares, allá en Cuscatlán, en Apopa, en San Miguel, en La Libertad y en Santa Ana y en La Unión y en todas partes. Así que gloria a Dios por los hermanos y hermanas, amigos y amigas que se unen a nosotros. Que Dios les bendiga a la distancia desde Boston para todo el mundo. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Padre, gracias Señor por la oportunidad que me das una vez más de estar en esta hermosa congregación, iglesia, seguidores de Jesús aquí en Boston. Padre amado, gracias Señor por la oportunidad. Sabemos, Padre, que predicar tu palabra es un honor, es un privilegio, y agradezco, Señor, porque sé que no es con habilidades humanas que se hace esta labor, sino con tu gracia, Señor, con el poder de tu gracia, con el Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a exponer, a edificar tu iglesia, tanto los que estamos aquí reunidos, presentes, Señor, como los que están en sus hogares, también puedan, Señor, ser edificados. Que salgamos motivados, Padre amado, para cumplir esta misión de llevar el Evangelio a toda criatura. Gracias te damos, Señor, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas, el sembrador. Y ahí en la portada aparece ese caballero regando semilla. Para tener una idea de lo que quiero hablar en estos minutos, hermanas y hermanos, la Biblia nos revela, hermanas y hermanos, amigas y amigos, el plan del Señor de salvación para el pecador. Jesús nos ordena que prediquemos el Evangelio para salvación del condenado. Y específicamente esta petición y esta orden es dada después de la resurrección de Cristo. Este era el plan eterno de Dios de la salvación para el condenado. Ya se venía revelando cuando usted lee las Escrituras después de la caída de Adán. En Génesis 3:15 el mismo Dios proclama el Evangelio, la buena noticia para el condenado. Habla de que de la simiente de la mujer iba a venir el Redentor, que iba a venir el que iba a derrotar el pecado, que iba a derrotar a Satanás, pero que Satanás lo iba a morder, el carcañar. Y eso se cumple con la muerte de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, hermanas y hermanos, ese era el Evangelio, esa era la buena noticia, eso era lo que se proclamó. Moisés se lo dijo al pueblo allí,
de cómo se salvó Abraham, de cómo se salvaron los patriarcas creyendo en la promesa de la venida del Mesías. Todo es por fe. Los del Antiguo Testamento se salvaron creyendo hacia adelante. Ellos esperaban la cruz, mirando hacia adelante la llegada del Mesías. Nosotros nos salvamos viendo hacia atrás, que ya el Mesías ya vino, que ya murió, que ya resucitó, y viendo hacia el horizonte también la llegada de Cristo que viene por nosotros una vez más. Nos salvamos de la misma manera, confiando en la palabra, confiando en Cristo, confiando en la obra de Dios. Nos salvamos por fe, hermanas y hermanos. Nuestra fe, como aquellos hombres del Antiguo Testamento, se les fue tomado por justicia. Al confiar en los méritos de Cristo, a confiar en el Mesías, a ellos se les imputó los méritos de Jesús. De esa forma se salvaron, creyendo el plan de redención en la persona de Jesús. Nosotros hoy tenemos en el Nuevo Testamento la explicación de la obra de Cristo y la aplicación en todas las cartas. Marcos 16:15, hablando Jesús a los discípulos después de la resurrección, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está la petición de Cristo, la orden de Jesús a sus discípulos. Les dice: vayan por todo el mundo. En el Antiguo Testamento no se había dado este privilegio de ir por todo el mundo. Solo los judíos eran los únicos que recibieron esta buena noticia. Y claro que Dios ya estaba mandando señales, mandó a Jonás a predicar a Nínive, y a algunos gentiles que se salvaron porque creyeron de la misma manera como los judíos. Pero es aquí en el Nuevo Testamento, hermanas y hermanos, que se abre ya el panorama general y viene ya el plan global de la redención de nuestro Dios para todo pecador, no importa la cultura, no importa su estatus social, no importa su nivel académico. Aquí esta salvación es para toda persona que pone su fe solo en Jesús. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La orden en Marcos 16 y Mateo 28, mis hermanos y hermanas, vinieron después de la resurrección de Cristo. Pero antes que Cristo resucitara, cuando los discípulos estuvieron siendo instruidos por Jesús, en algún momento los discípulos se asustaron porque no habían muchas conversiones. Se preocuparon de tal manera que Lucas 13:23 nos dice de algo que pasó. Y dice Lucas 13:23, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Impresionante, aquí los discípulos están afligidos, asustados, porque ya, hermanas y hermanos, aquí llevaba Jesús por lo menos unos 2 años de estar pregonando de aldea en aldea, como la Biblia le dice que Jesús iba de ciudad en ciudad y de cantón en cantón, de aldea en aldea, pregonando el glorioso evangelio. Pero no habían conversiones. Las personas no se convertían. Y no era que no llegaban a escuchar el mensaje, llegaban miles. Y recibían milagros. Y los discípulos le preguntaron: son pocos los que se salvan. En otra ocasión los discípulos le reclamaron a Jesús en Juan 6:60, dice: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, que dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es la palabra, dijeron los discípulos, ¿quién la puede oír? Hermanas y hermanos, el llamado de Jesús incomoda, molesta a cualquiera. Porque es un llamado al arrepentimiento, es un llamado directo al corazón. Así como Jesús se lo hizo a Nicodemo, un llamado a nacer de nuevo. Ese es el llamado. Lucas 5:32, hablando de Jesús, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, para nosotros, hermanas y hermanos, que reconocemos que somos pecadores hasta la médula y que merecemos el infierno eterno, para nosotros es un gozo escuchar esta declaración de Jesús. Pero para el religioso esto es
ofensivo. Una persona que está acostumbrada a hacer obras y que piensa que porque no ha robado, porque no ha matado, porque ha sido fiel una mujer a su esposo toda su vida y ha sido una ama de casa que ha cuidado a sus hijos, que alguien le llama al arrepentimiento, que alguien le diga, usted es una pecadora, usted es un pecador hasta la médula, usted está condenado. Esto es ofensivo porque la persona dice, pero esa es una falta de respeto. ¿Cómo es posible si yo nunca he estado en la cárcel? Yo no tengo ningún crimen, que me vayan a ver mi récord. Sí, hermanas y hermanos, esto incomoda al religioso, al moralista, que se le convoque. Y Jesús dice, no he venido a llamar a justos, porque no hay justos. No hay justos, no hay una persona correcta, no hay una persona sin pecado. Como dice el proverbio, ¿quién podrá decir yo me he limpiado de mis pecados, limpio estoy de todas mis iniquidades? ¿Quién podrá decir? Nadie. Nadie. Marcos 1:14, hablando Jesús una vez más, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y aquí está el llamado, arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en el evangelio. El mensaje de Jesús, hermanas y hermanos, es un llamado radical, directo. Jesús predicaba un mensaje de arrepentimiento, como lo acabamos de leer allí en Marcos 1:14 y 15. Y es un mensaje de sumisión, es un mensaje de sacrificio, es un mensaje de devoción, de entrega total. Es el todo o nada. Aquí no es 50 y 50. Jesús nos llama a un volvernos totalmente y dejar todas las cosas terrenales, las cosas paganas y volvernos a Dios en humildad, en sumisión, en obediencia. Ese es el llamado del evangelio. Y Jesús no anda con cosas. Él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y así cerraba sus enseñanzas. Jesús, hermanas y hermanos, nos da la mejor motivación para predicar el evangelio. Jesús nos da una explicación monumental, hermosa, en las parábolas de Marcos 4, acerca de cómo nosotros debemos de motivarnos, porque cualquiera se deprime. Hay personas y pastores y iglesias en general que están decaídas, que no tienen ánimo para compartir esta buena noticia. La iglesia, hermanas y hermanos, a nivel mundial, la iglesia de Cristo está pasando por una crisis terrible. Se ha acomodado la iglesia de Cristo. Se está, digamos, alojada ahí, como nos ha pasado como a los judíos que se aislaron y ellos pensaron que ya estaban salvos y que ya nada iba a pasar, y hay los paganos que se salven como puedan. Así está la iglesia evangélica, acomodada, trabajando, haciendo dinero y por las cosas terrenales que son perecederas, y nos hemos olvidado del gran privilegio de llevar las buenas nuevas, de llevar vida, de llevarle la medicina a los enfermos. Pero aquí tenemos la escritura. Los discípulos estaban quizás como algunos de nosotros, un poco desanimados porque no habían conversiones de multitudes de personas, y Jesús les explica de cómo es este asunto. Marcos capítulo 4 versículo 1. Recuerde que Marcos es este discípulo que no fue instruido por Jesús, no fue un discípulo ocular. Este fue un hombre que fue un discípulo de Pedro, anduvo con Pedro y probablemente Pedro le narró la historia de Jesús. Pero Juan Marcos, como se le conoce, es usado por el Señor para escribirle a los romanos, y los romanos tenían una cultura de esclavos. Entonces él, para dar a entender la obra de Cristo, él deja a un lado la genealogía y todo el nacimiento y va a la acción, va al ministerio de Cristo directo. No es a contar una historia de lo que dijo este esclavo, porque presenta a Jesús como el siervo de Dios, el siervo sufriente, como el esclavo que hizo maravillas, que hizo milagros, que libertó a los cautivos, que hizo una obra maravillosa. Ese es el relato de Marcos.
64 después de Cristo escribió este evangelio y estaba él en Roma y se los escribe a esa cultura para que recibieran esta buena noticia de la obra maravillosa de Cristo Jesús. Y en ese contexto miremos estas parábolas. Estas parábolas tienen que ver con la evangelización. Marcos 4, 1 al 9 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Escucha esto, hermanos, mucha gente. Dice, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Versículo 2 de Marcos 4. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. La palabra parábola es parábole, poner a la par una cosa por la otra. Son narraciones cortas de la vida cotidiana con lecciones espirituales. Y aquí viene la metáfora del agricultor, del campo, del sembrador, para enseñarnos acerca de que la evangelización es algo similar a sembrar. Y hay algo importante aquí, los textos que nosotros acabamos de leer ahí en Marcos 4, 26 al 29, que es aquí solamente donde Jesús narra esa parábola, que después que el sembrador ha sembrado se va a dormir, tranquilo, porque él no puede hacer nada para hacer germinar las semillas, queda en manos de Dios, queda en manos de la naturaleza. Pero miremos las parábolas. Y les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía en su doctrina, oiga bien esto, hermano, en su enseñanza, en su doctrina. Esta palabra es dijaje, instrucción. Esta es la instrucción de Cristo. Oíd, y he aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora Jesús nos presenta al agricultor, a un sembrador. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Interesante esta parábola. Aquí Jesús se toma un tiempo y trae algo normal con lo que estaban acostumbrados los judíos, la agricultura. Todos los días, y nosotros también, me atrevo a decir que la mayoría de nosotros conocemos de la agricultura y sabemos de cómo se siembran las hortalizas y cómo es el desarrollo. Y creo que aquí, hermanas y hermanos, no necesitamos ni tan siquiera un diccionario bíblico, ni un comentario, ni saber griego, ni arameo, ni hebreo para entender esto. Esto es sencillo. Esta es una ilustración conocida. ¿Quién no va a conocer algo así? Que se ve en todas partes, la agricultura. Pero aquí usa Jesús esa ilustración, ese modelo, esa analogía para enseñar acerca de su reino, de las cosas espirituales. Miremos la explicación de esta parábola. Jesús le explica en el versículo 10 al 20 ahí en Marcos. Esta parábola también del sembrador aparece en Mateo 13, ahí la podemos leer. También aparece en Lucas 8. Pero estamos en Marcos, dice Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ve, hermanas y hermanos, hay un propósito de las parábolas. Era también para como castigo de los incrédulos, de los religiosos. Ya Isaías lo había dicho, el Señor lo mandó a Isaías
700 años antes de que Cristo viniera a proclamar, y 50 años probablemente pasó Isaías predicando de la venida del Mesías. Lo describe en Isaías 53 de una forma magistral, la muerte de Cristo. Isaías habla del nacimiento de Cristo, habla de que viene y va a nacer de una virgen y que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Habla de su resurrección, de su glorificación, habla de todo. Por eso se le conoce como el quinto evangelio, el libro de Isaías, porque está revelado el evangelio, las buenas nuevas, la obra de Cristo redentora. Sin embargo, la gente no creyó. Por eso Isaías, cuando usted lee Isaías 53, dice: Señor, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién ha creído? Isaías estaba impresionado: Señor, la gente no cree. Pero esa dureza, hermanas y hermanos, en esas personas incrédulas, religiosas, soberanamente Dios, como castigo por el corazón endurecido, Dios los ignora. Así como hizo con Faraón, que Faraón endureció el corazón y se arrepentía y no dejaba, no cumplía su palabra cuando les prometía a los judíos que ya los iba a soltar, que los iba a dejar salir de Egipto. Venía y se arrepentía y volvía de vuelta. No, ustedes son importantes, son mis esclavos. Y luego dice también que Dios endureció el corazón de Faraón 10 veces, al igual que él lo endureció por sí mismo, como disciplina, como castigo soberano. Pues aquí Jesús está diciendo que nosotros, si hay alguien que rechaza el evangelio, no debemos desmotivarnos o desanimarnos. Porque hay personas, cuando usted es rechazado, pues se desanima. Usted invita a alguien a la iglesia y lo va a buscar y le dice: pasa por mí el domingo, y esa persona sale por la ventana y le dice: fíjate que no voy a poder. Ahora pues le mandan un texto a uno: fíjase que me cayó una llamada, estoy en emergencia y tengo que ir al trabajo. Ay, otra vez será, oye. Y usted vuelve de vuelta y esa persona dice: que fíjese que no me queda tiempo. No se preocupe, usted ore y dele gracias a Dios, ya usted ya hizo su parte. Es Dios el que pone el querer como el hacer. Lo de nosotros es invitar y cuando tengamos la oportunidad, poner la semilla, porque ya vamos a ver que esta semilla es el evangelio, es la palabra de Dios, buena semilla. Esta semilla es eficaz. Aquí el problema son los terrenos que Jesús habla de 6 terrenos aquí en esta parábola. Habla de la siembra en el camino, que representa una clase de personas, y también de los pedregales, otra clase de personas, y también entre los espinos, otra clase de personas. Pero luego habla de una tierra fértil que va a producir, dice, a 30, y otro dice que va a producir a 60, y otro que va a producir al 100 por uno. Eso quiere decir que es poca la persona que rechaza para la promesa de la multiplicación que se va a venir después. Pero sigamos leyendo. Estamos viendo la explicación de la parábola del sembrador que Jesús está dando a los discípulos en Marcos capítulo 4, versículo 10. Versículo 13 dice: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Versículo 14: el sembrador es el que siembra la palabra, el predicador, el hermano que comparte el evangelio. Ese es el sembrador. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ve, ahora explica Jesús que la ilustración del sembrador de la semilla que cayó junto al camino representa a las personas que reciben la palabra, pero luego Satanás se encarga de quitarles esa palabra. ¿Cómo lo hace? Bueno, trae la mentira, trae los placeres. Satanás viene a las personas y le dice: estás loco, ¿cómo vas a dejar este vicio que has gastado tantos años has tomado? Mira cuánto has gastado en cerveza, en licor. ¿Y por qué lo vas a abandonar? ¿Por qué vas a abandonar la discoteca? ¿Por qué vas a abandonar tu amante? ¿Por qué vas a abandonar el sexo ilícito? ¿Por qué vas a abandonar esa vida de libertinaje? No.
Que no te laven el cerebro, te van a engañar. Esas personas lo que quieren es tu dinero. Así Satanás, porque es mentiroso. Él es padre de toda mentira y ahí está torturándote. Y de repente la persona, ¿verdad?, termina odiando, si es posible, el cristianismo. Dice, me querían engañar, dice, llega al trabajo diciendo, me quería engañar, ese predicador me dijo que yo soy un pecador condenado y que voy para el infierno y que necesito a Cristo. Está loco, yo soy una buena persona. Satanás quitó la semilla. Segundo grupo, dice el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Oigan, hermanos, con gozo. Estos son los que pasan y levantan la mano y repiten la oración y se arrodillan, están emocionados porque alguien les profetizó. Versículo 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahí ya vienen la familia tradicionalista. Si tu familia es tradicionalista, que pertenece a X creencia, pues esa familia se aísla. Dice, bueno, tú ya te hiciste evangélico, pues ya no eres parte de esta familia, le ha faltado el respeto a nuestros abuelos y quédate ahí con los evangélicos. Tú eres protestante, eres la vergüenza de la familia, pues ya no te queremos ver, has muerto para nosotros. Pues esa persona al escuchar eso prefiere mejor estar con su familia que estar en Cristo. Entonces ya no persevera. Pero puede que haya durado unos meses, algún par hasta de años. Pero luego, como ese terreno es falso, está condenado a fracasar. Eso lo miramos nosotros en personas. Aquí nosotros podemos testificar que lo que Jesús está diciendo es verdad. Porque con los años nosotros conocemos a personas que les pasa eso, que desaparecen. Y usted dice, mire pastor, allá en una célula llegábamos 30, 40, pero ahora después de algunos años, ¿cuántos hay de los que habían en esa célula? O sea, oh pastores, que mire, aquel se divorció, el otro se enfermó, aquel puso una empresa y se hizo dinero y ahora pues es un empresario. No, hermana y hermano, el punto es que aquí se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Cualquiera puede tener un montón de excusas. Hay un adagio que dice que el perico donde quiere es verde. El verdadero cristiano no lo va a tumbar la prosperidad ni la escasez, ni la enfermedad ni la salud. Es cristiano en todo tiempo. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo y es un nacimiento eterno, no es un nacimiento temporal. Lo preserva Cristo. Está garantizado. No, sí, va a sufrir. Puede que nos caigamos, que nos desanimemos y somos disciplinados, pero somos corregidos y luego somos restaurados y volvemos. ¿Por qué? Porque somos hijos de nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto lo creemos? Son las marcas que vamos a perseverar hasta el final. No porque para ganarnos la salvación, sino porque son las marcas de un verdadero cristiano que va a perseverar porque Dios persevera en él. El Espíritu Santo ha sido dado para el verdadero cristiano, para preservarlo, para santificarlo, para formar el carácter de Cristo en esa persona, y va a estar allí, va a morir en Cristo. Ni la cárcel, ni la espada, nada ni nadie lo va a poder separar de Cristo Jesús. Lo dice Romanos 8. Y todo lo que le venga le va a ayudar a bien, conforme al propósito, como dice Romanos 8:28. El tercer grupo, dice el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, y póngale atención a esto, hermanos y hermanas, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí todos corremos peligro. A lo largo de estos casi 20 años, voy a cumplir 20 años en enero para la honra y la gloria del Señor de estarle sirviendo como pastor. Y he visto todo eso. He visto pastores que han colapsado, colegas que han colapsado, diáconos y personas laicos de la iglesia en general. He visto un sinnúmero de familias que a lo largo de estos años he comprobado
que uno de los pecados matadores, que yo le llamo que aniquila al cristiano, es la avaricia. La avaricia es un pecado, hermanas y hermanos, que se esconde ahí, la avaricia. Porque nosotros lo escondemos en el trabajo, nosotros lo excusamos, ese pecado lo ocultamos porque tenemos mucho trabajo. Así decimos, no es que tengo mucho trabajo. La otra excusa es que yo tengo muchos compromisos. Ahora la otra excusa es que yo no sé si voy a durar mucho tiempo aquí en Estados Unidos, porque así como están las cosas con esta de la migra y esa redada, pues yo estoy haciendo un poquito de capital porque no sabemos mañana si voy a estar en mi país. Es la avaricia, querido amigo y amiga, hermano, es el pecado de avaricia, que tratamos la manera de ocultarlo. Ese es el que está aniquilando a muchas personas. No es la migra. Un favor nos hace si nos manda para nuestro país, no nos está mandando para el infierno, nos está mandando a casa, donde nacimos, hermanas y hermanos. Nosotros no somos extranjeros y peregrinos. El verdadero cristiano sabe que somos peregrinos y extranjeros, vamos de paso y confiamos en un Dios soberano, que eso significa que Él es el gobernador absoluto, descansamos en Él y nada va a pasar si Él no lo permite. Todo lo que pasa en nuestra vida es porque Él lo permite y tiene un propósito monumental. Nosotros debemos de descansar ahí. Claro que somos prudentes, no vamos a irnos a exponer si alguien nos dice, mira, allí está la migra, nosotros no vamos a dar vuelta y nos vamos a ir por otro lado. Pero si un día llegan a tocar la puerta y si vamos en el automóvil, no vamos a salir corriendo y por eso vamos a tener un accidente y nos vamos a ir a matar. Nosotros lo que hacemos es nos encomendamos a Dios y le decimos, Señor, dame gracia para hablar con este agente y que se haga tu voluntad, Señor, pero yo no puedo andar paniqueado. Tú eres el dueño del universo, Señor, esta es una criatura. Ahora, Señor, que ellos miren en mí, que yo no ando haciendo daño, que yo ando trabajando y que puedan ver el récord, Señor, que yo he tratado la manera de honrarte en todo lo que he podido. Ve, verdadero cristiano. Pero como decía un pastor de allá de Puerto Rico, pero cuando andamos, decía él, en chuletas, decía. Y yo un día me dije, pastor, ¿y qué es eso? En la carne, hijo, me dijo, en la carne, cuando andamos en la naturaleza. Tenemos miedo. Hasta el perro cuando ladra y hasta nuestra propia sombra a veces nos asusta y salimos corriendo. Pero cuando usted está en intimidad con el Señor, ora, lee su Biblia y camina con Él, usted anda en paz, hermanos. Usted anda tranquilo. Usted duerme bien. ¿Cuánto lo creemos? No lo dice ahí el Salmo, pues. En paz me acostaré y así mismo, ¿qué? Dormiré, porque solo tú. Amén. Tú me haces descansar, me haces vivir, me haces dormir confiado. Lo dice la Biblia, el salmista nos enseña. Ya para concluir, hermanas y hermanos, miremos, ya vimos los tres terrenos. La semilla es el evangelio, tenemos la buena semilla. Aquí el problema son los corazones que no responden, que pues ya está allí, pero no nos debemos desanimar. Pero aquí viene lo que nos debe de motivar siempre. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, dice Jesús. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí Jesús nos sacó ya, nos explotó la cabeza, porque imagínense la producción, hermanos, que va a dar esta semilla en aquellos corazones que soberanamente el Señor ha preparado, que van a responder a este llamado. Y luego Jesús sigue hablando en el versículo 26 y habla acerca de que nosotros hay cosas que no podemos preocuparnos y es en la conversión. Esa es obra de Dios. Nosotros, nuestro deber es sembrarla, pero también sabemos la parte negativa. Lo de nosotros es ir a predicar. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, Dios no nos ha permitido, pero hay un montón de personas escogidas que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, que dice que van a responder al llamado de Dios. Y eso, hermanas y hermanos, debe de motivarnos a nosotros a ir a predicarle a toda persona que se nos acerque, a toda persona, porque nosotros no sabemos. Nuestro deber es predicarle. Y aquí, esto para mí es una gran bendición.
Cuando yo voy a la calle, por ejemplo, ahora termino de predicar aquí, yo me voy para la casa, voy y me tomo un tecito, un cafecito, mi esposa me da comidita, me relajo y voy a dormir en paz, porque yo ya, como un buen agricultor, ya sembré la semilla. De ahí ya queda en manos del Señor hacerla germinar. Él la va a hacer crecer, nosotros la regamos, la plantamos, pero el crecimiento lo da Dios, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento no depende de Apolo ni depende de mí, sino de Dios. El crecimiento depende de Él soberanamente. Marcos 4:26, esto fue lo que leímos y aquí debemos de descansar. Nosotros tenemos que ir a sembrar, hermanas y hermanos. Usted siembre en sus hijos el evangelio, hermanas y hermanos, siémbralo. Háblales el evangelio, háblales acerca del Dios verdadero, cómo entró el pecado, qué es el pecado, háblales de la redención de Cristo, qué es lo que Jesús hizo, háblales por qué Jesús murió, qué es la ira de Dios que todos tenemos, cómo Jesús salva al pecador, el infierno eterno para el incrédulo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo. Háblale, el evangelio es ese. El evangelio usted lo puede resumir en 60 segundos. ¿Y cómo así? En 60 segundos, póngale atención, el evangelio es este: que Dios nos creó a imagen y semejanza, sin pecado, nos hizo Él sin pecado, pero nosotros en Adán pecamos en el capítulo 3 de Génesis y nos apartamos de Dios y Dios se apartó de nosotros y vino la condena, vino el pecado y nosotros quedamos condenados, pero Dios promete la reconciliación, promete salvarnos de la condena eterna, mandándonos un redentor, mandándonos a Cristo Jesús. En Adán nos separamos de Dios, pero viene Jesús y Jesús va y toma nuestra culpa y va a la cruz y recibe la ira de Dios, porque nosotros al ser pecadores merecemos la ira de Dios, estamos bajo la ira de Dios, merecemos el infierno eterno porque hemos quebrantado la ley divina de Dios, pero Cristo fue como una ofrenda a la cruz y recibió la ira del Padre ahí y cumplió toda la demanda de la ley y fue sepultado 3 días y 3 noches conforme a la Escritura, y Jesús resucitó al tercer día como garantía de la ofrenda que se presentó a favor de nosotros para pagar nuestras deudas, nuestra culpa, y Cristo ha resucitado y ha garantizado nuestra salvación y ascendió al cielo y está a la diestra del Padre y va a venir por los que ha salvado. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Claro, ¿verdad? Que ahí está resumido, que desde Génesis al Apocalipsis. Pero nosotros debemos de predicarnos ese evangelio, vivirlo de tal manera que debe de ser algo normal, como contarle la historia de Cristo de memoria. Debemos de saber la historia de Cristo y contársela a nuestros hijos, contársela a nuestros amigos, porque esta historia, hermanas y hermanos, está allí para todos nosotros. La historia monumental, la mejor historia. Si a sus hijos les gusta leer historia, cuéntale usted esta maravillosa historia. Dígale: hijo, vamos a comernos un helado y te voy a contar esta historia del rey que lo ganó todo. Y usted comienza, le digo que va a querer seguir su niña, su niño, que usted les diga contando esa historia maravillosa. Marcos 4:26 decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme. Aquí Jesús dice: el agricultor pone la semilla y él ya sembró, él se va a dormir porque él no puede hacer nada que va a germinar la semilla. Eso ya queda en manos de la tierra y en la naturaleza y en manos de Dios. De la misma manera, lo único que él se asegura es de sembrar buena semilla. Nosotros tenemos la mejor semilla, que es el evangelio puro, de tal manera que sin el evangelio no puede haber salvación. El evangelio es importante porque es a través del evangelio que las personas reciben la salvación por medio de Cristo. Ya lo vamos a leer. Y dice: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Qué maravilla esto. Esto es maravilloso. Aquí descanso yo y me motivo a hacer evangelización. Cuando voy a las calles y le predico a ese montón de personas ahí en Maverick, algunos vienen y lloran
y vienen y me dicen, te he estado escuchando desde allá, estaba, y quiero que ores por mí. Yo, gloria a Dios, Dios me trajo para ti entonces. Pero que otras veces nadie se acerca, pero yo estoy satisfecho. Yo digo, Señor, hemos sembrado bastante. Por eso estoy gozoso este año, porque este ha sido el año donde más hemos sembrado como iglesia local. Estuvimos en Los Ángeles proclamando allá en las calles, en la iglesia también donde el pastor Héctor, y estuvimos en El Salvador, en Oriente, allá donde venden los animales, en todo, en medio de un montón de personas. Y hoy acabamos de venir del Bronx, y aquí en Massachusetts lo hacemos 2, 3 veces a la semana, ahí en Maverick. Y todo para la honra y la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque la probabilidad que entre más sembramos, más vamos a cosechar. Pero si sembramos poquito, pues imagínense, hay 3 terrenos ahí que la semilla pues no va a dar fruto. Pero sí hay otros 3 terrenos que la semilla va a producir al 30, 60 y al 100 por uno. Y todo para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Lo creemos? Sembremos la semilla. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo. Póngale atención, hermanos, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todo. Puede, si usted tiene la oportunidad de predicarle el evangelio a un anglo, predícaselo. A una persona de piel así como la mía, a un alto, a un bajito, a un gordito, a un flaquito, no importa. Aquí usted dice a todo, a todo. Jesús dijo, predicarle el evangelio a toda criatura. Todo lo que usted vea que tiene ojos y orejas y cabello que es persona, usted predíquele, usted dígale, Cristo murió por pecadores como tú y como yo en la cruz del Calvario y vino a salvarnos. Arrepiéntate de tus pecados, cree en Jesús y serás perdonado. Prediquemos, hermanas y hermanos. Prediquemos este glorioso evangelio. Es un honor, es un gran privilegio que Cristo nos ha dado a nosotros de llevar esta buena noticia a toda persona. Que Dios nos ayude. Padre, gracias, Señor, porque está garantizado. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.